¿Cómo están, queridos hermanos? Y sean bienvenidos ustedes a la sexta parte de nuestro capítulo sobre las aflicciones. Nos da mucha alegría que usted haya seguido todo este capítulo completo, que lo hemos dividido en 6 partes. El título de ahora tenemos Victoria del que triunfa sobre las aflicciones. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos a alcanzar esa victoria sobre las aflicciones, sobre las circunstancias que han estado golpeando nuestra vida. Le invito a que dejemos este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Le invito a que cerremos los ojos para no tener ninguna distracción, inclinemos nuestra cabeza en acción de reverencia, ¿sí? Precioso Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has tenido ese amor para con nosotros y nos permites un día más poder respirar, poder, Señor, disfrutar de la presencia de nuestros seres queridos. Gracias porque hoy nos hemos servido unos deliciosos alimentos que tú nos has dado la provisión, Señor. Gracias por el trabajo que nos has dado, Señor. Gracias por el tiempo de descanso también que nos has permitido tener. Gracias, Padre, porque eres bueno, fiel, tu misericordia nos alcanza, tus bendiciones nos persiguen, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, ahora atamos y enmudecemos al hombre fuerte, lo retiramos del camino, te quitas, enemigo, de medio de nosotros sin armar ningún escándalo, sin decir nada. Señor, en este momento tú nos colocas en lugares celestiales en donde el enemigo no puede alzar su mirada a vernos. Gracias te doy, amado Señor, por esa autoridad que delegas sobre nosotros. En el nombre de Jesús, ahora las familias nos ponemos de pie y sabemos que tenemos toda la autoridad de echar fuera de nuestros hogares al enemigo que ha querido robarnos, que ha querido confundirnos, que ha querido herirnos. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos victoria en nuestros hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú nos permites levantarnos como esos guerreros valientes, Señor, a hacerle frente al enemigo y a decirle, a recordarle nada más que él ya fue derrotado. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito eres Dios Todopoderoso. En tus manos entregamos todas las bendiciones que tú mismo nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos por nuestra familia, por nuestros esposos, esposas, por nuestros hijos, por todas las bendiciones que tú has puesto en nuestras manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, gracias por tu compañía en este lugar. Gracias por tu compañía en nuestros hogares. Gracias, amado Espíritu Santo, sé tú tomando el control absoluto. Muévete con completa libertad y abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para el mensaje que has preparado para nosotros, para cada una de nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, vamos, querido hermano que está conectado, estará conectándose en este tiempo. Le damos la bienvenida para el último tema que nosotros tenemos de este capítulo. Hemos estado tratando acerca de las aflicciones. Han sido unos temas que, como siempre nosotros sabemos y decimos, ¿no es cierto?, primero van tocando el corazón de la persona que va a dar. En realidad ha sido un tiempo de poder confrontarnos incluso con la palabra nosotros, por las circunstancias cuales hemos estado pasando, económicas, de salud. Y sí, como decimos vulgarmente, hemos querido muchas veces, yo personalmente no, hablo por mí, muchas veces hemos querido botar la toalla, decir no, ahí no más. Preferible me voy a buscar un trabajo, mejor les va a los que no conocen de Dios, pero he ido entendiendo que las cosas, Dios tiene un propósito. Aunque siempre las sabemos, ¿no es cierto? Pero a veces se nos olvida en medio de tanto. Por eso dice la Biblia que los afanes del mundo van tapando esa semillita, ¿no es cierto?, de la fe. Y sí, así a mí sí me ha pasado. No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado. Yo le comento que sí. He estado pasando un tiempo complicado. Dios ha sido bueno levantándonos usando nuestras vidas en estas sesiones de
devocionales. Así que vamos a ver, hemos visto todo lo acerca de las aflicciones, ¿verdad? Cuando son por Dios permitidas, las que no son. Hemos visto cómo Dios levantó a Job, cómo Dios levantó al rey David, cómo le preparó a David en medio de las aflicciones, como decíamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Como los granos de café. David fue puliendo su vida, aguantando su vida, transformando su situación difícil en una escalera, la cual Dios le permitió subir y llegar al reinado de Israel, ¿sí? Y asimismo yo les decía, asimismo procure usted mantenerse, porque usted no sabe en qué lugar le puede estar queriendo promover Dios, sino que nuestra aflicción, nuestra desesperación, nuestra falta de fe a veces no nos deja ver ese lugar. Yo le digo, seamos, porque yo también no es que ya lo soy, seamos personas que soportemos esas aflicciones, ¿sí? Así que vamos a empezar con el tema. Y dice en Salmo 94:13. Salmo 94:13. La palabra nos dice: para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Amén. Decía, victorias del que triunfa sobre las aflicciones. Ahora ya vamos a ver solo las bendiciones de lo que usted se hace acreedor por haber soportado todas esas aflicciones. Y dice, Dios nos dará descanso. A mí me ha venido sonando desde hace unas semanas una palabra que dice, ya me olvidé en qué parte, pero dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sí. Dios ha puesto esa palabra en mi corazón desde hace muchas semanas más, antes. Incluso un día durmiendo me desperté y decía, mi presencia, mi presencia, mi presencia. Y decía, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No sé si está en Salmos, no sé si está en Proverbios. Mentiroso sería decirle, acá está. Usted que está ahí más viéndome, busque. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sí? Y busqué. Y hasta un día me salió ahí en internet, esa, ¿sí? Entonces dice, para hacerte descansar en los días de aflicción. Cuando nosotros estamos pasando días de aflicción, dice, en esta porción de Salmos, dice que el Señor nos ofrece darnos descanso, ¿sí? Y si nosotros somos fieles y entendemos que la presencia de Dios va con nosotros, por eso les decía ese versículo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solo apegados a la presencia de Dios o al corazón de Dios, tendremos descanso. El segundo dice, Dios nos quitará el temor. Salmo 49:5. Mientras le encuentran, Salmo dice 49:5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Ajá, dice, Dios nos quitará el temor. Sí, porque en medio de las aflicciones, no todas las aflicciones son iguales, ni todos somos iguales. A veces tenemos circunstancias que dicen Dios nos quitará el temor, en las cuales nosotros tememos a veces, ¿no es cierto? No sé si tal vez debemos el banco, tememos que nos vengan a quitar la casa, la televisión, se lleven a uno de nuestros hijos, como la antigüedad, ¿no? Pero nosotros tenemos ese temor, pero dice que en medio de la adversidad, Dios dice que cuando la iniquidad de mis opresores me ayudare, Él, ¿por qué he de temer? Dice, si su presencia está conmigo. Dios, Zacarías 13:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios nos probará como el oro para nuestro beneficio. ¿Te acuerdas que decía en Job? Saldré como el oro, decía Job, ¿no es cierto? Reluciente como el oro, decimos nosotros, ¿no es cierto? Brillante. Así dice, ¿no es cierto? Job decía, saldré como el oro. Entonces, ¿qué dice Zacarías 13:9a? Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Amén. Amén. ¿Cómo se prueba el oro? Fundiéndolo, sacando lo mejor. Sí, sacando lo mejor de él. Primera de Pedro 1:6, busca esta mientras. Sí, ¿cómo se prueba el oro? Como decía, ¿no es cierto? Job sabía que estaba siendo probado como el oro. Muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿no es cierto? Y decimos, no, yo estoy siendo probado porque Dios se olvidó de mí. Y como les decía, Dios está siendo probado. Usted está siendo probado por Dios mejor, porque Dios le va a poner en un lugar que usted no se imagina. Para ser promovido. Primera de Pedro 1:6.
La palabra del Señor dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios nos dará alegría en medio de la prueba, en medio de las complicaciones. No podemos quedarnos solo llorando, porque aun si debemos dinero, si estamos enfermos, tenemos que seguir trabajando y no vamos a salir a la calle llorando ahí al lado de nuestros compañeros. Siempre yo les digo algo, busque la misericordia de Dios, no la del hombre. Si usted debe $1,000 al banco y por eso sufre, va usted donde un chulquero, donde un familiar y le da los $1,000. Usted paga, pero se queda endeudado acá. En cambio, si usted va ante Dios, el Señor le va a dar un trabajo donde usted pueda pagar esa deuda y se va a quedar sin deuda y se va a quedar con un trabajo. Ahí está el de las... por eso hay que ser fiel en los diezmos. Dios nos da, ¿no es cierto?, una gallina, 10 huevos. ¿Qué le damos? Un huevo. Nos quedamos con los 9 y con la gallina para que siga poniendo. Entonces así es, ¿no es cierto? Para que siga trayendo más huevos. Entonces así es nuestra vida, ¿no es cierto? Debemos en medio de la prueba tener la alegría, sabiendo y entendiendo que en esta dificultad Dios va a hacer algo. Zacarías 10:6. Zacarías 10:6. 6. La palabra dice, yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Los haré volver porque de ellos tendré piedad. Serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Amén. Amén. ¿Qué dice, no es cierto? Dios nos fortalecerá. Dios nos dará la fortaleza para, sí, lloraremos por un día, por 2 días, para ya no seguir llorando. En medio de esas pruebas, ¿no es cierto? En medio de la muerte de un familiar. Dios permita, ¿no es cierto? Dios no permita, bueno, algún rato va a llegar, pero bueno, mientras tanto Dios nos fortalezca, Dios nos permita que en medio de esa dificultad entendamos que debemos continuar. ¿A quién no se le ha muerto un familiar y ha querido quedarse ahí? Pero no, tenemos que continuar. ¿De qué parte es usted? ¿De las personas que se quedan llorando, de las que en medio de las complicaciones Dios le fortalece y se levanta? Éxodo 3:7. Éxodo 3:7. Éxodo 3:7. Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 3:7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios nos oirá. ¿Qué pasó luego de eso? Dios oyó, ¿y qué pasó? Puso un libertador, ¿no es cierto? Le trajo a Moisés. Entonces Dios nos oirá y nos pondrá una salida. Nehemías 9:9. Dice, Dios mirará nuestro dolor. ¿Qué pasa? Cuando usted le ve a su hijo que se cae, usted solo se queda ahí viéndole y... No, usted le mira y le cura, ¿no es cierto? Así Entonces es. Dios mira nuestro dolor y dice Nos saca de ahí. Que Él en medio de nuestros dolores nos da, dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Como les decía antes, ¿qué pasó después de eso? El Señor le libró del faraón, de los carros del faraón. Sí, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Como Moisés con la vara, Dios abrió el Mar Rojo. ¿Sí? En Éxodo 14:13, veamos qué dice. La palabra del Señor dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Nunca más. Imagínense Y lo un que poquito dice. más dice, nunca más para siempre los veréis. Y dice algo más, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A esto de los egipcios, más o menos dice, Dios peleará por vosotros, es como más o menos las aflicciones. Mientras el Señor pelea con usted, por usted regrese a ver como miró Moisés y les dijo al pueblo, ¿no es cierto? En pocas palabras, a esos egipcios que vienen atrás, nunca más los verás para siempre. A esa aflicción que te está destruyendo, que está destruyendo a esa economía, que está destruyendo tu casa, a esa escasez, nunca más la verás. Amén. Porque Dios peleará por nosotros. Él está peleando, ¿sí? Qué grande es. Éxodo 15:2. Éxodo 15:2.
Dios será nuestra salvación en medio de las circunstancias duras. Jehová dice que Él será nuestra fortaleza. Sí, Él será la salvación en medio de... Jehová es mi fortaleza. Dale. La palabra dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación, este es mi Dios, a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Amén. Sí, Él en medio de las dificultades, cuando estaban pasando esto, ¿no es cierto? El pueblo de Egipto y Moisés iba, venían los carros, ¿qué pasaba? Les decía, no desmayen, ¿no es cierto? Porque ya viene. O sea, Él sabía, y cuando después el agua de la roca y el maná. Sí, ¿qué dice Segunda de Reyes 13:4? Dios oirá nuestra oración, dice. ¿Sí? Dios siempre escucha nuestra oración. A veces nosotros pensamos, y como dice la Biblia, tal vez no recibimos porque pedimos mal, pero Dios siempre escucha nuestra oración. Dios siempre nos enseña que sus oídos están prestos para escuchar. La palabra dice, pero Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo escuchó, porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Amén. Cuando una deuda, cuando una enfermedad, cuando una complicación esté en su vida, recuerde lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque miró la aflicción de Israel, porque el rey de Siria los afligía. El rey de Siria más o menos se hace como una deuda, ¿no es cierto? Como una enfermedad. Entonces dice, oró en presencia de Jehová, Joacás, ahí ponga su nombre. No sé, Luis, Ángel, Pablo. Oró en presencia y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel. Sí. Segunda de Reyes 14:26. Así que usted, mientras la aflicción de la deuda, todo esté ahí, clame al Señor. No importa, no diga es que fue por mi culpa, no importa. El Señor es un Padre amoroso que le va a sacar de todo. Segunda de Reyes 14:26. La palabra dice, porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel. No había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Dios mirará nuestra amargura, igual como les decía, ¿no es cierto? Él mirará esa amargura de la deuda, esa amargura de la enfermedad, esa amargura con que nosotros a veces nos empezamos a dejar llenar nuestro corazón por las circunstancias difíciles, como yo les decía en circunstancias, en devocionales anteriores, cuando hicieron la prueba con la zanahoria, el huevo y el café, veíamos que cuando el huevo se entraba en agua hirviendo, ¿qué pasaba? Parecía que seguía igual, pero su corazón se había endurecido, su interior estaba con amargura. Entonces, mientras la amargura esté tocando la puerta de su corazón, de su vida, usted clame. Dios mirará nuestra amargura, dice. Job 5:7. La palabra dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. No, Dios nos hará entender que hemos nacido para tener también aflicción. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que siempre tendremos aflicción. Nada está oculto, la palabra es verdadera. Job 22:23. Sí, 22:23. Job 22:23. La palabra dice, si te vuelves a lo omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Dios alejará de nosotros la aflicción. Mientras nosotros estemos afligidos y nos volvemos al Señor, cuando nosotros tenemos complicaciones de cualquier situación en nuestra vida y buscamos la mano del hombre, nunca vamos a encontrar paz. Pero si buscamos la mano de Dios, ahí estaremos, dice, ¿no es cierto? Ahí seremos edificados. Job 42:10. La palabra dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Dios nos prosperará el doble después de la aflicción. Ya leímos a veces, en unos capítulos anteriores. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Por qué? Porque los amigos no son tan amigos cuando estamos en aflicción.
No hay amigos, ¿no es cierto? Por eso mejor busca un amigo fiel que es Jesús. Y Amén. aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Ahí vimos, ¿no es cierto? Aumentó sus hijas, sus vacas, sus todo. Y dijo que Job pudo ver hasta su cuarta generación. Salmo 9:9. Salmos 9:9. La palabra dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios será nuestro refugio. En medio de las complicaciones, cuando le perseguían a Elías, ¿no es cierto? ¿Él qué buscaba? Una cueva. Ahí se escondió en el desierto de Jezabel. Entonces, así más o menos que sea nuestro Dios. El refugio en medio de las circunstancias, que sus brazos sean nuestro amparo. Amén. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y los defiende, dice. Salmo 9:12. La palabra dice, el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Porque no se olvidará de ti, porque no se olvidará de mí, porque somos nosotros sus hijos, hechos a imagen y semejanza. Porque nadie podrá hacernos daño, porque Él tiene sus ojos puestos en su creación. Dice Salmo 9:13, la primera parte. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Dios tendrá aflicción de nosotros, de misericordia de nosotros. Siempre que nosotros estemos en complicaciones, siempre que nosotros estemos en dificultades, aunque fuera por nuestra causa, por nuestra culpa, el Señor va a tener misericordia. Siempre nos va a sacar. Salmo 75. 75. La palabra dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Jehová, no te detengas. Dios siempre estará presto y se apresurará para ayudarnos. No dejará que estemos sufriendo ahí. Si han habido circunstancias, recuerde que los tiempos de Dios son diferentes. A más de eso son perfectos. Podemos nosotros decir ya 1, 2, 3 años casi de pandemia seguimos, pero para Dios eso es poco. Lo mejor todavía no ha venido. Todavía el Señor no ha visto su potencial saliendo para poder promoverle, ¿sí? Salmo 109:22. La palabra dice, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Dios conoce nuestras heridas, Él sabe cómo estamos afligidos, Él sabe que no solo es con nuestra boca, Él sabe que, ya que nuestro corazón está también dañado, ya está dolido, por eso Él se apresura, ¿sí? Mi corazón está herido dentro de mí, dice. Entonces el Señor conoce y sana nuestras heridas. Amén. Amén. Vamos a ver por acá. Salmo 132:1. Veamos qué nos dice. La palabra nos dice, acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción. Dios se acordará de nosotros. Siempre se acordó de Dios de David, ¿verdad? Dios le llamó de atrás de la majada, ¿no es cierto? De la majada de sus ovejas, lo sacó de atrás. ¿Cómo sabría estar? Como un pastor, ¿no es cierto? Cochino, sucio, pero desde allá Dios miró su corazón, lo sacó y siempre, ¿no es cierto?, se acordó. En medio de la aflicción, en medio de todo lo que pasaba cuando el rey Saúl lo perseguía, ahí estaba y se acordó y lo libró de todo. Lo promovió. Salmo 35:10. La palabra del Señor nos dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Dios nos librará de aquellos que se levantan contra nosotros. ¿Quiénes son los que se levantan contra nosotros? El enemigo, sus demonios, sus principados que siempre quieren ir tras sus hijos, ¿no es cierto? Herirnos, ir tras sus hijos. Entonces, siempre están ahí. Él
en contra de nuestras vidas, pero dice Dios nos librará de aquellos, Amén. de esas personas justo. Dice Romanos 8:28. Veamos. Romanos 8:28. La palabra del Señor nos dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A sus llamados, dice que todas las aflicciones, todas las cosas. Todos nosotros debemos saber que Dios tiene el control de todo, que siempre su buena voluntad es agradable y perfecta y que en medio de las complicaciones el Señor tiene un propósito, como ya veíamos en capítulos anteriores, ¿no es cierto? Pulir nuestro corazón, que salgamos como el oro, guardar nuestra vida espiritual. Primera de Tesalonicenses 3:7. La palabra dice: por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Dios usará a nuestros hermanos en la fe para consolarnos. Por eso es que nosotros vemos y conocemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que dice que el Señor Jesús enviaba de dos en dos. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no es cierto? Mientras el uno habla, predica su palabra, el otro ora. Si al uno le están ofendiendo, el otro está orando. ¿Sí? Y ahí podemos ver, como dice, Dios usará a nuestros hermanos en la fe. Y aquí podemos ser un equipo siempre, ¿no es cierto? Los líderes que se trabaja con los jóvenes, los adultos, podemos ser un equipo y cada uno orando por los otros en el tiempo de encuentros, de una escuela o así. Segunda de Corintios 1:4. La palabra nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Dios también nos consuela para que seamos también consuelo de otros, para que nosotros demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Amén. Nada de lo que nosotros sabemos ahora en los caminos de Dios, nada de, podemos decir, tenemos más años, somos más experimentados, es verdad, pero nada nos ha costado. El Señor ya pagó el precio en esa cruz del Calvario y todo lo que Él hizo fue gratis. Así que por gracia sos salvos, dice, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, si por gracia recibieron, por gracia, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo 1:8. La palabra nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos dará poder para sufrir, dice por su Evangelio. Dios, en medio de las circunstancias que nosotros podemos ver, en medio de las complicaciones que podemos pasar por predicar su palabra, nos ha dado poder, nos ha dado fuerza para seguir. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado, no sé, desaires de nuestras familias mismas? Entonces Él nos ha dado fortaleza y nos ha hecho entender que por un tiempo nomás vendrán esas aflicciones, esas circunstancias. Luego nosotros veremos con nuestros propios ojos, como dice su palabra, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Veremos cómo nuestras familias se acercan a Él. Ajá. Segunda de Timoteo 4:5. La palabra del Señor dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Dios bendecirá nuestro ministerio. Qué maravilloso es eso. Perdón. Dice que en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias, cuando te están atacando, cuando no puedes venir a la iglesia, cuando no puedes hacer algo, el Señor dice, promete bendecir nuestro ministerio, ¿verdad? El Señor promete que en medio de las complicaciones, tal vez estás pasando una aflicción de un ser querido, enfermo, tal vez fallecido, pero el Señor, viendo tu esfuerzo por ese, el Señor levantará tu ministerio. Amén. Amén, amén. Génesis 16:11. Génesis 16:11. En el Génesis. La palabra del Señor dice: y añadió el ángel de Jehová:
has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. ¿Estamos bien? Ujú. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Ajá. Nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, cuando la madre de Ismael oraba y rogaba por un hijo. Vemos como Dios escuchó, dice, Dios verá y nos responderá. Vemos como muchas veces, no solo ahí vemos en la Biblia, vemos como muchas veces en lo real. Hay muchos hermanos que aquí han dado testimonio de cuando no han podido tener hijos y Dios les ha respondido. Sí, hay muchas personas que no han podido por muchos años tener una casita, Dios les ha respondido. Entonces, Dios verá, ¿qué verá? Nuestra aflicción y nos responderá. Ajá. Santiago 5:13. Lo que sí no tiene que perder la esperanza, hermano. Eso es lo que no se Dios puede nos perder. Dios nos bendecirá cuando oramos y le alabamos, dice. Entonces vamos a ver qué dice Santiago 5:13. La palabra del Señor nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Cuando estemos afligidos, Orar. orar. Sí es complicado, no es fácil, como yo les decía, les he venido diciendo durante todo este tiempo. Y si alguien dice, yo sí puedo, muy bien, felicitaciones, bienaventurado, dice, ¿no es cierto? Para eso hay las bienaventuranzas, para cuando usted lo sabe hacer en medio de todo. Y yo no lo he podido hacer, luego he tenido que pedir incluso perdón a Dios, pero Dios tiene su misericordia aún. Génesis 31:42. Uh-huh. La palabra del Señor nos dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. Sí. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y no estuviera conmigo, dice, Dios no nos dejará con las manos vacías después de la aflicción. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto? Prisionero. Era afligido, pero ¿qué pasó cuando ya salían? La gente les daba sus joyas, sus vacas, todo para que se lleven, para que se vayan rápido. Sí, porque la gente empieza a tener temor de Dios. Sí, sobre todo con la última plaga que mandó Dios. Ajá. Job 36:8-9. Job 36. Sí, 8-9. Dios también usará las aflicciones para mantenernos en el camino de rectitud. La palabra del Señor dice, aun si estuvieran sujetos con grillos, aprisionados con cuerdas de aflicción, Él les daría a conocer las obras que hicieron y cómo prevalecieron sus rebeliones. Amén. Dios también usará las aflicciones para mantenernos en el camino de rectitud. Sí, en medio de las circunstancias, cuando nosotros queremos irnos por un camino complicado y por consecuencia estamos pasando mal, Dios eso mismo utiliza para ponernos, ¿no es cierto? Y siempre nos hará ver. Siempre que hagamos algo, siempre dirá, alguna experiencia tuviste, algo aprendiste, ¿no es cierto? Salmo 116:16. Dice, Dios romperá nuestras prisiones de aflicción. Cada vez que nosotros tenemos una aflicción, no sé, de deuda, de enfermedad, con el poder de Dios se rompe toda aflicción de esas cadenas, ¿sí? La palabra dice, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Amén, amén. Así dice, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, como les decía, alguna cosa que está oprimiéndonos, Dios siempre rompe. Ahí estamos en los encuentros, estamos ahí sacando todo demonio, toda maldición, maldición generacional se está yendo. Amén. Amén. Juan 14:27. La palabra del Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Dios nos dice que no tengamos miedo en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él dice, la paz os dejo. Y dice, no como el mundo los da. ¿Cuál es la paz del mundo? Esa pasajera. Como yo les decía, tenemos una deuda en el banco, hacemos en otro banco y pagamos esa, pero nos quedamos con esa. Luego cogemos una tarjeta de crédito, hacemos un avance, pagamos esa y ya nos quedamos con esta otra. Y a más de eso con los intereses. Entonces esa paz no nos da Dios. Dios nos da, como les decía, Dios puede proveernos de un trabajo y pagar esa deuda y dejarnos con un trabajo. Entonces esa paz, por eso dice, no se turbe, no se entristezca su corazón, ni tenga miedo. Solo tenga siempre esperanza que Dios nos está sacando en medio de las complicaciones, que Dios tiene la solución a sus dificultades, que Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Y qué dice acá? En Hebreos 11:32. Vamos a leer solo el 32. Hebreos 11:32. La palabra del Señor dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Dios nos pone como ejemplo de aflicción, dice. Dios siempre tiene personas, ¿no es cierto?, a las cuales nos recuerda. Hemos visto, ¿no es cierto?, las personas que sufrieron antes. Aquí nombraron a Sansón, a Jefté, a Samuel. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, cuántas veces padeció Pablo, antes Saulo de Tarso, los discípulos de Jesús, Pedro, Esteban, cómo murió. Sí, dice que murió a los pies de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Una persona bien estudiada, a los pies de Gamaliel, dice, a los pies del mejor de los mejores fariseos de esa época, doctor de la ley. Entonces, a esos pies murió Esteban. Sí, entendiendo siempre que Dios nos pone como ejemplo. Porque como ejemplo, muchos dirán, pero ¿qué ejemplo morir a piedradas? El mejor ejemplo es que después de eso, dice que cuando él empezó a cerrar sus ojos, él vio un resplandor, él le vio a Jesús. Ay, sí. Debe haber sido Sí, grandioso. entonces nosotros después de las aflicciones, siempre hemos visto, aquí Dios nos da promesas, siempre nos da promesas, ¿no es cierto?, de que después prosperaremos. Y si no fuese así como mataron a sus discípulos, a los profetas antiguos, será después, ¿no es cierto?, la aflicción se convertirá en gozo cuando lleguemos a ver el rostro de Dios. Sí, lleguemos a la presencia de Dios y Él nos pueda recibir y diga, bien, amén, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces solo ahí veremos, ¿no es cierto?, la aflicción. ¿Y qué más dice aquí? Dice así, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y acá hay mujeres también, porque de pronto algunas hermanas van a decir, pero solo con los hombres. No, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. No aceptando el rescate, dice. Muchas mujeres, no, por eso la Biblia habla de las mujeres, de que la mujer sabia edifique su casa, dice. Porque la necia con sus propias manos la destruye. Entonces nosotros debemos entender que en medio de las aflicciones Dios nos pone de ejemplo para las nuevas tal vez generaciones, generaciones que vienen, nuestros hijos, incluso verán. Amén. Y podrán decir, no, mi papá a pesar de todo tenía fe y a pesar de todo Dios le levantó. Mis padres, mis abuelos. Sí, entonces cada vez que nosotros estemos en dificultades, siempre pensemos en los que vienen atrás, en los que están mirándonos, en los jóvenes que estamos dirigiendo, tal vez que están trabajando con nosotros. Siempre pensemos y digamos, no, tengo que ser diferente. No lo haga solo por usted. Soporte esa aflicción, sea un ejemplo de aflicción, de hombre que tuvo aflicciones y que Dios le levantó, no por usted, sino por sus generaciones, porque la decisión que hoy tome de quedarse aplastado con esa aflicción o levantarse y ser como el grano de café, eso le va a servir a sus generaciones. ¿Qué dice en Isaías? Amén. Isaías 48:10. La palabra del Señor nos dice, he aquí te he purificado y no como a plata,
te he escogido en horno de aflicción. Dios nos dice que nos escogió en medio de la aflicción, sí, porque muchas veces nosotros podemos tomarle de ejemplo tal vez a los 10 leprosos. ¿Cuántos se regresaron a dar las gracias? 1. Y ese es contado en la historia de los que yo le decía, ejemplo de aflicción. Sí. Esos leprosos dice que vivían en aflicción porque eran inmundos, porque medios salían a la calle, les sonaban las campanas, la gente les gritaba inmundos, se escondía, les despreciaba, pero en medio de ese ejemplo estuvo ¿no es cierto? El que se regresó, el agradecido, para ser un ejemplo, el agradecido por eso. Si tú eres agradecido, Dios te va a escoger en medio de tu aflicción. Si tú eres agradecido, Dios te va a escoger ¿para qué? Para que seas un ejemplo y después tu nombre se cuente. Nadie habla de los 10, de los otros 9. Solo dicen eran 10 el 1, solo un agradecido. Y ese escogió Dios en medio de la aflicción para ponerle de ejemplo y decir que ellos, a pesar de que no eran del pueblo de Jesús, ellos fueron sanos y fue agradecido. Amén. Jeremías 9:7. Ajá. La palabra del Señor nos dice 9:7. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Cuál era ese, perdón? Jeremías 9:7. Ya, Dios nos seguirá probando para nuestra madurez. Por tanto, así ha dicho, aquí yo os refinaré. O sea, no solo vas a salir brilloso, porque todavía falta algo. Por eso cuando aún creemos que somos maduros en el Evangelio, algo más tiene que pulir Dios. Y por eso, como yo les decía antes, líderes antiguos, gente antigua en la iglesia, si Dios le pone a un jovencito como cabeza, sepamos ser humildes y respetar, porque Dios está puliendo algo más. Porque todavía no está sacado todo brillo del oro y está puliendo porque tal vez todavía te falta humildad. Amén. Y para ir terminando este tiempo, yo les voy a leer una historia como más o menos parecida como la del café, la de la zanahoria, ¿sí? Y dice, un hombre cuenta sobre su escalada a una montaña, a un sistema rocoso y montañoso en Estados Unidos, y dijo, cuando llegué al tope me di cuenta que las nubes de tempestades estaban debajo de mí y el sol brillaba allá arriba. Me quedé maravillado al ver una gran águila volando muy por encima de las nubes y aprovechando el viento de la tempestad para volar pero muy alto. ¿Sabía usted que un águila sabe cuándo la tormenta se está acercando mucho antes de desatarse? El águila se dirigía hacia un punto más alto, sea volando o se dirigirá hacia el punto más alto, sea volando o estando sobre la cima de una montaña, y allí espera que vengan los vientos. Cuando la tormenta golpea, el águila fija sus alas de modo que el viento la tome y la levante sobre la tormenta. Mientras que la furia de la tormenta está abajo, el águila está pero muy por encima de ella. El águila no escapa de la tormenta, simplemente la utiliza para levantarse aún más alto. Usa los mismos vientos de la tormenta, sube y sube y sube. De la misma manera debemos reaccionar nosotros en medio de las tormentas, de las aflicciones y de las pruebas en nuestra vida. Debemos usarnos para levantarnos y crecer espiritualmente y subir un grado más alto de fe y de conocimiento en Cristo. Debemos aprender a fijar nuestra mente en el Señor, pues las tormentas no tienen por qué superarnos y derrumbarnos. El poder de Dios nos levantará sobre ellas. Claro, siempre y cuando usted esté apegado a las cosas de Dios, ¿sí? Dios nos permitirá vencer los impetuosos vientos tormentosos de aflicciones de nuestras vidas y nos hará volar victoriosamente como el águila. Por encima, mientras abajo la gente está desesperada sin saber qué hacer, el águila aprovecha esos vientos, ¿no es cierto? Aún para descansar, porque no mueve sus alas y deja que el viento le lleve. Cuando las nubes negras de todo tipo de aflicción lleguen a su vida, no se desanime, haga como el águila, aproveche esas tormentas, esos vientos para volar alto en la presencia de Dios y suba a nuevos grados, más altos de fe y de madurez en su caminar con Cristo. Nunca crea que se sabe más que el otro, siempre procuremos ser humildes, siempre procuremos aprender el uno del otro.
Si el águila fuese orgullosa y dijera, no, yo sé que en medio de la tormenta yo alzo el vuelo y me voy, tal vez muchas águilas no soportarían esas tormentas, pero como el águila es humilde y sabe reconocer hasta dónde la naturaleza puede afectarle, ella sube primero. Entonces así mismo deseamos nosotros, en medio de las circunstancias, vayamos al dador de la vida. No busquemos la misericordia nuevamente del hombre. No busquemos que el hombre esté lanzando migajas, ayudándonos a sobrevivir. Vayamos al que puede ayudarnos a vivir una vida honesta, ¿sí? Entonces decía, recuerde lo que dice en Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Seamos pues amados amigos, hermanos, familiares, incluso que verán este devocional o que están viendo, seamos como las águilas espirituales en medio de las aflicciones, saldremos victoriosos siempre y cuando sepamos llegar al dador de la vida. ¿Sí? Que Dios siempre nos dé la victoria sobre toda aflicción, prueba, adversidad, y que Él mismo nos ayude a resplandecer sobre nosotros su gran misericordia, amor y paciencia. Que siempre seamos, amado hermano, siempre seamos como esa águila, como les digo, sin creernos que no sabemos todo, sabiendo siempre que con nuestra humildad y lo que hizo el Señor Jesús a venir en esta tierra. Estamos terminando este capítulo a las aflicciones. El Señor ha hablado mucho a la vida de mi esposa, a la mía. Y sé que ha hablado a su vida. Sabemos que habló a su vida. Sabemos que hoy lea lo que dice en Lamentaciones 3:23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Crea lo que dice la palabra, que sus misericordias son nuevas y que grande su fidelidad. No deje que las circunstancias adversas, si usted no encuentra trabajo, si usted está su hogar destruyéndose, si como estudiante no sabe qué hacer, no aprueba una materia, sepa, vaya a los pies de Cristo. Él es el que le puede dar ese aire, ese viento fuerte que le ponía al águila sobre las tormentas. Esa es la presencia de Dios, que nos puede poner a nosotros encima de las dificultades, encima de tanta adversidad. ¿Sí? Yo sé que el Señor ha hablado a su vida, así que le voy a pedir, para ir terminando, que repita. Está el versículo que querías, Éxodo 33:14. A ver, vamos a leer Éxodo 33:14 para ir terminando. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Guárdese, porque siempre que usted vaya con la presencia de Dios, para que el amado Espíritu Santo esté con usted, o sea, su presencia vaya con usted, Él le dará descanso en medio de las complicaciones. Y dijo algo más, esto voy a leerle todo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Así que, amado hermano, yo sé que Dios ha hablado durante todo este tiempo de devocionales, y hoy quiero que por favor repita esta oración conmigo para ir terminando este capítulo 5. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias. Porque he aprendido que en medio de mis aflicciones, tu presencia irá conmigo. Y me dará descanso. Y solo así podré soportar cada aflicción que permitas tú en mi vida. Así que hoy te abro
te abro las puertas de mi las corazón puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, si esta es la primera vez que usted hace esta oración, le doy la bienvenida a la familia de Jesucristo. Sí, es usted ya un miembro más, es usted un hermano más. Sí. Quiero que por favor usted empiece a hacer 4 cosas. Vaya a su casa, busque una Biblia. Si es que no tiene una Biblia física, ahora ya en los celulares podemos descargarnos una Biblia. Sí, estábamos ahí con los jóvenes conversando y dicen, no diga solo que busquen la Biblia en la casa, sino que la pueden descargar en el celular. Entonces, utilice esas herramientas, ¿sí? En la Biblia usted va a encontrar palabras de bendición para su vida. Va a poder conocerle mejor a nuestro Dios Todopoderoso. Ahí hay promesas, hay bendiciones que usted las debe reclamar, ¿sí? Segunda cosa que usted debe hacer es ore. ¿Qué es orar? Es hablar con el Señor, ¿sí? Hable con Él. Como usted va a empezar a leer la Biblia, le va a empezar a conocer al Señor y Él se va a convertir en su mejor amigo. Y cuando usted tiene un mejor amigo, qué alivio es hablar con el mejor amigo, ¿sí? Cuéntele a Él cómo se siente, hable con Él, cuéntele sus aflicciones, sus dolencias, también cuéntele sus alegrías, ¿sí? Pregúntele muchas cosas, Él se lo va a revelar. Tercera cosa, tiene que usted rápidamente buscar un lugar donde congregarse, donde le compartan un mensaje de salvación, ¿sí? Si está usted por el sector del Camal, venga aquí a Josué. Estamos gustosos de recibirle con los brazos abiertos como el hermano que usted se ha convertido y nos dará mucha alegría recibirle aquí. Cuarta cosa que usted debe empezar a hacer es que como el Señor va a empezar a hacer cosas maravillosas en su vida, no se puede quedar callado y guardada esa bendición solito para usted. Usted tiene que compartirla. Con toda seguridad hay alguien junto a usted, hay un vecino, un amigo, un primo, no sé. El Señor va a poner en su mente a quién usted tiene que compartirle este mensaje. Y sé que usted cuando venga acá a Josué ya no va a venir solo, va a venir con alguien nuevo que usted le haya compartido el mensaje de salvación. Queridos hermanos, les agradecemos por haber estado atentos y haber concluido este capítulo, ¿sí? Ahora ya sabemos de dónde vienen las aflicciones, por qué son permitidas las aflicciones, para qué sirven las aflicciones en nuestra vida y sobre todo, acabamos de conocer cómo tener la victoria sobre las aflicciones, ¿sí? Les agradecemos mucho su atención. Amén. Quisiera que cerremos nuestros ojitos. Vamos a orar en este tiempo para ir terminando. Padre bendito de los cielos, quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo que tú has utilizado la vida de mi esposa, la mía, Señor, para poder, Señor Jesús, llevar este mensaje, este devocional, Señor. Sabemos que escuchará mucha gente, Señor. Dios, te rogamos, amado Espíritu Santo, que hables a sus vidas. Aún tal vez escucharán fuera de este país, Padre. Habla a sus vidas, Señor. Haz que mucha gente tal vez que esté pasando estas aflicciones, estas pruebas, circunstancias complicadas, Señor, tú mismo, bendito Dios, les des la salida. Que sepan, Señor, todo tiene un propósito en esta tierra, Padre amado. Te encargamos nuestra vida, Señor, la vida de nuestros pastores Rómulo, Marcia, Señor, que tú les ayudes a ver ese gran avivamiento que ellos anhelan, Señor, a causa de el llamado, de la obediencia que ellos han tenido para tu servicio, Padre. Tú has visto las 5 maratones, Señor, tú has visto cómo han sudado, cómo han dado su esfuerzo ambos, Señor Jesús. Ayúdales, bendíceles, Señor, en la mañana, en la salida, en la entrada, la salida, en la mañana, en la tarde, Señor, que todo lo que ellos anhelen, Señor, sea dado, Señor, en el nombre
nombre de Jesús, Padre. Te encargamos a nuestros pastores de jóvenes, Raúl y Gaby, que todo lo que sus manos toquen sea bendito, Señor. Bendice su entrada, su salida, bendice a Joshua, a Jan y sus hijos, Padre. Te encargamos a los pastores de las congregaciones que están fuera, que han salido de aquí, Señor, al pastor Fernando Arrieta, su congregación en el Valle de los Chillos, Padre, al pastor René Díaz, a su congregación en Machachi, Señor, al pastor William Coyaguazo, Señor Jesús, a su congregación en la mitad del mundo, y al pastor Alberto Palacios y su congregación en Puembo, Señor. Te los encargamos, Señor, que tú les has permitido extender sus estacas. Bendice y que sean ganando todas esas ciudades, esos barrios para tu gloria y tu honra, Padre. Gracias te damos nuevamente, Señor, y que se haga efectivo en la vida de mis hermanos, Señor, y en cada uno de nosotros, incluso en nuestros pastores, Señor, de jóvenes, en nuestros líderes de jóvenes, de adultos, Padre. La palabra que dice que nadie nos podrá hacer frente, Señor, que como estuviste con Moisés, Señor, estarás con nosotros, Padre. No nos dejarás ni nos desampararás todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, y permíteme poner la bendición del cielo. Por favor, ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre. Que esta bendición sea un sello de protección en la vida de cada uno de mis hermanos, y que tu gracia, tu misericordia nos acompañe día tras día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.